@JulioSánchezCristo Oficial. Doña María Fernanda, el señor ministro del Interior ayer sugirió que en estas protestas también hay un componente político y nos dio un nombre concreto. Nos dijo el alcalde de Arauca. Y luego aparecieron videos, inclusive entrevistamos a un empresario que había sido candidato a una alcaldía, nosotros ni lo sabíamos. El presidente criticó la declaración de ese hoy empresario del transporte y ahora comienza a activarse, pues usted sabe lo que pasa siempre, ¿no? Las dos bodegas. ¿Usted cree que aquí hay algún componente político en este bloqueo que nos está llevando a la paralización del país? No, Julio, aquí el único componente que hay se llama hambre, y eso es lo que está llevando Gustavo Petro el país intencionadamente. Todas estas ideas y su alocución desafortunada de ayer son distractores. A Petro le gusta el caos, él disfruta el desorden. Él fue el que institucionalizó los bloqueos para tumbar al gobierno de Iván Duque y para hacérsela al poder. Lo que pasa es que le tocó gobernar y no le gusta, porque es mucho más chévere ser oposición y señalar que todo lo que hacen los demás es malo. Bueno, ya tiene los ojos de los mismos que votaron por él, porque muchos personajes del camionerismo votaron por él, así como los maestros de FECODE a los que dejó sin salud, o los sindicalistas del abuso que ahora lloran porque no hay inversión extranjera en exploración. La culpa de lo que pasa hoy es del mismo Gustavo Petro, porque el peor enemigo de Petro es Petro. Sí, senadora María Fernanda Cabal, pues el presidente Petro en uno de sus trinos se fue en contra suya por supuesta cercanía con Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, y aseguró que está motivado este paro por sectores del uribismo. ¿Es esto, como lo dice el gobierno Petro, un paro empresarial motivado desde este sector? A mí me da lástima que la forma de él interpretar la realidad sea blanco o negro, o sea, completamente binaria. No hay nada distinto a lo que él ve desde su forma de analizar las cosas, que además es bien curiosa, porque yo creo que está fuera de la realidad. Gustavo Petro hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que quien prometa el cambio no haga la corrección debida a la formación de precio de los generadores de energía? No solo es el desastre de la costa con el costo del kilovatio, es el desastre de lo que estamos pagando los colombianos con una gasolina que no tiene por qué costar lo que cuesta. ¿Acaso nosotros no exportamos petróleo para importar gasolina, pero también producimos gasolina aquí con importación de crudo que no es pesado? Y no es cierto además que nosotros importemos el diésel. Nosotros producimos el 80% del diésel y solo el 20% es importado. ¿Por qué tiene que compararnos con los precios internacionales? La obligación de un mandatario como él, que además se dice antineoliberal y socialista, o como se quiera llamar, progresista, es darle a Colombia unos precios justos, porque si no usted no activa la economía. Baje el diésel, que no sean tan descarados con la cantidad de impuestos que le cargan a los consumidores. Y les cuento otra cosa, este debate sabe para qué debe servir, para ver cuál es la función de Ecopetrol, ser un monopolio, además que lo que se encarga es de engrosar una burocracia que no nos merecemos, no más Estado, para encarecer las importaciones. ¿Por qué no abren el mercado a las importaciones de petróleo a otras empresas? Ineficiencia, corrupción, control estatal, y vamos a terminar con Ecopetrol como un PDVSA. Entonces no, Gustavo Petro tiene que ser una persona seria. Lleva 2 años, no gobernando, desgobernando. Lo único bueno es que le quedó claro a los petristas que la izquierda no tiene capacidad de gobernar. Senadora, con su venia, escuchemos la opinión del Pacto Histórico. Alfredo Mondragón, que participó en el anterior paro, en el anterior gobierno,
está con nosotros. Congresista, buenos días. ¿Usted cree que hay componente político en lo que estamos viviendo hoy con estos bloqueos y el paro que avanza? Bueno, Julio, buenos días a toda la audiencia, a la señora Cabal. Sí, yo creo que es evidente que ya lo que nos encontramos. Unos sectores que antes decían que eran vándalos, no que bloquean, como la doctora Cabal, y ahora entonces está defendiendo bloqueos, básicamente unas élites empresariales del transporte que están buscando desangrar al Estado para que le mantengan subsidios de más de 12 billones de pesos. Por eso es que este paro, usted no encuentra multitudes de ciudadanía en la calle acompañándolo, porque saben que son unos monopolios empresariales que, como tienen miles de vehículos y personas a cargo que incluso las presionan para llevarlas al escenario del bloqueo, no es una cuestión espontánea. Y ahí vemos a la señora Cabal en fotos en los congresos de Transcargas, con el señor Henry, que le gusta siempre estar con el Centro Democrático y que nunca ha peleado realmente por las garantías de los transportadores. Han luchado es por mantener sus privilegios. A su casta minúscula, pero llena de recursos, que han terminado capturando los recursos del Estado, de los impuestos de la ciudadanía. Entonces, ahorita sí no le parecen vándalos a la doctora Cabal, y ahí sí no los manda a trabajar, porque saben que son un paro de las élites. Y es que no les duele, por ejemplo, ella que es del sector cañero, que viene de esas familias, cuando con Álvaro Uribe Vélez terminaron imponiéndole al país el consumo de un porcentaje de este biodiesel o de bioetanol que producían en los ingenios azucareros. Es decir, son monopolios monopolios económicos que tienen controles políticos para que terminan haciendo favores a ellos y garantizándole el consumo obligatorio a la población cuando le revolvían eso a los combustibles, eso etanol. Entonces, yo lo que creo es que el país tiene una oportunidad aquí de revisar efectivamente el rumbo en que estamos. Yo creo que hay una decisión política. Usted, a la señora Vicky, a la señora Cabal, que ahorita no se quieren ni 5 porque están en una rapiña por la candidatura presidencial, pero entonces todas van a Fede Transcarga, a donde los recursos económicos del transporte, para que les terminen dejando que los recursos del Estado sí se vayan para donde ellos. Permítame, congresista, porque quiero contrastar con la senadora y precandidata Cabal. Sobre todo porque, mire usted, senadora, yo recuerdo que, bueno, usted siempre ha alzado la voz en contra de los subsidios. Recuerdo una frase suya que decía: los subsidios son una estrategia para comprar lealtades y movilizar masas. Hoy día, cuando usted apoya que se mantenga el subsidio a la CPM, ¿está buscando eso, comprar lealtades y movilizar masas en el marco de una campaña electoral? Es que yo no apoyo subsidios. Yo lo que apoyo es quitarle impuestos a los consumidores, que son todos los colombianos, todos, a la gasolina y al diésel. ¿Usted ha visto cuáles son los impuestos? Deberían publicar en la W la tabla de impuestos que existen hoy. ¿Ustedes los conocen? No solo es el IVA, que es el único que debería estar, sino que hay un impuesto nacional al carbono, tarifa de marcación, IVA sobre el margen de distribución del mayorista, hay sobretasa a la gasolina. Quítele ese 20%, tanto a la gasolina. Todo eso en favor de los grandes empresarios. Ay, no, pero todo en favor de los grandes empresarios. Díganle a este señor que por favor guarde silencio, que uno sabe de dónde viene él, pero pues estamos no hable paja, Cabal, no hable paja, Cabal, no hable paja, entonces. Aló. Escuchamos, senadora. Sí, pero que me deje terminar él. Usted le tiene que apagar la voz porque él viene del vandalismo del que destruyó Cali. Entonces así no doy yo una entrevista con un vándalo al otro lado de la línea. Entonces, ¿qué pasa? Está buscando que me callen, Cabal, está buscando que callen al senador. Mire, cuando senador, usted tiene ya vendrá su turno. Escuchemos a la doctora Cabal. Ver, y ahorita habla usted, por favor. El problema es cuánto terminan pagando todos los consumidores. Esto no es solo los transportadores, todos los consumidores. Aquí tiene un porcentaje que es de impuestos,
que si usted los suma todos estos que le leí yo, todos, que es una locura, es una tabla que ustedes deben publicar para que el público entienda, suman 33%. Si usted a eso le adiciona que el único que tiene derecho a importar es Ecopetrol, eso se llama monopolio. Entonces Ecopetrol tiene unas ganancias infladas enormes a costa de los colombianos consumidores de todo tipo, donde el más afectado es el sector transportador por obvias razones. Los transportadores muy grandes al final tienen forma de absorber esos sobrecostos como las multinacionales con una reforma laboral. El resto no pueden, el resto se quiebran, no hay fórmula posible. Entonces la invitación mía es, primero, claro que hay que llegar a acuerdos con los transportadores que además de todo, Julio, han tenido que soportar 4.000 bloqueos en el país porque Gustavo Petro convirtió el bloqueo en un arma de guerra. Aquí cualquiera que cree que tiene un derecho va y bloquea porque le da la gana. Vaya a ver al norte del Cauca si no es un desastre. Entonces, ¿autoridad y orden? Claro que sí, pero no abuse de la gente buena, porque es que el transportador se levanta a las 3 y 4 de la mañana a recorrer un país lleno de montañas, lleno de guerrilla, lleno de narcotráfico, lleno de minería ilegal y lleno de vándalos. Pero senadora, el regalo que le dan por ser valiente es darle más golpes a lo que a todos nos afecta, sí, que es lo que vale la energía. Es que tienen ustedes que hacer el análisis en todas las empresas. Permítame, senadora, porque como decía el representante Mondragón que usted miente, representante, yo voy directo al dato y que usted me diga si es o no verdad que existen estos impuestos sobre el combustible. Hay un impuesto nacional, IVA, impuesto al carbono, IVA, margen distribuidor mayorista y sobretasa. ¿Esos impuestos existen o no sobre los combustibles hoy en Colombia? Julio, es que esa no es la discusión. Por supuesto que existen esos impuestos y existen otros. Aquí la discusión, y es la paja o la mentira de la senadora Cabal, es pretender, a nombre de supuestamente los intereses de los sectores populares y de la gente del común, querer es defender los intereses de monopolios y oligopolios empresariales. Entonces, que no diga paja la senadora Cabal diciendo que le duele mucho la ciudadanía y el costo de vida y que vea los impuestos, y cuando empieza a hablar de impuestos son impuestos básicamente a los grandes emporios económicos que deberían tributar para contribuir al desarrollo del país. Porque recuerden ustedes que hoy los petroleros logran que la Corte Constitucional y los mineros que les permitan hacer deducción de regalías con impuesto de renta. Entonces esto es una discusión muy seria que Cabal debería decir claramente que ella no le gustan los impuestos, pero para los super ricos, que ella sí le gustan los impuestos es para la gente del común. Ella debería decir eso claramente, pero como se dan es una maña, la senadora Cabal se da es una maña queriendo manipular el interés popular para tratar de justificar, son beneficios para los privilegiados, y entonces termina echando cuentos de que es que Petro tiene un arma de guerra, acaba de decir que los bloqueos, pero cuando estaban los bloqueos y las manifestaciones de los sectores populares y multitudes en las calles, les decían que eran vándalos. Pero ahora, ¿cómo son sus jefes en los cuales ella vaya a hacer campaña en sus eventos y en sus congresos de esos sectores de élite? Ahí se le parece que son pobres empresarios que no tienen con qué comer, pobrecitos, cuando lo que le están reclamando los verdaderos transportadores, los que van y trasnochan, los que recorren las calles, es que por qué la normatividad actual les impone a ellos un manifiesto de carga, le imponen unas pólizas de seguro de tránsito de carga que no la pueden asumir ellos, o que incluso las aseguradoras no se los venden a ellos, y les imponen a los transportadores tener que afiliarse a esas federaciones de ellos, y terminan cobrando en una intermediación que los despoja realmente de la riqueza y los llena y terminan atrapando todas las garantías o las posibilidades de financiación del Estado. Entonces yo creo que el país cada vez está encontrando más
sentido en cómo la política tradicional de la señora Cabal, que le dice que no le gusta el Estado, no le gusta el Estado para cuando garantiza derechos sociales, pero le gusta mucho el Estado. Señor, mire, ustedes lo dejan hablar a él, ustedes lo siguen dejando hablar a él. Usted dijo que no interrumpía. Y no, es que yo me voy a encargar de darle difusión a sus lecciones de economía. Usted da vergüenza, señor Mondragón. Permíteme, representante y senadora, denme un segundo, por favor. Yo termino con esto. Yo termino con esto. Representante, pero muy breve, por favor. Mucho miedo cuando la señora Cabal, en pleno entrevista, le manda a usted a callarme. ¿Cómo será cuando se vea con sus amigos ya que los quieran mandar a callar a nosotros, los que hemos hecho parte de un proceso de transformación? Yo lo que le digo al país es, el país se dé cuenta, cuando le manipulan sus intereses a la población del común, para terminar defendiéndole derecho a unas élites económicas. Y yo lo que creo es... Permítame, representante, senadora, no se me desconecten, deme un segundito, es que... a unas élites a los verdaderos transportadores. Representante, es que tengo que ir con una noticia de última hora, no me cuelgue, por favor, senadora, no me cuelgue, representante. Jenny, novedades del caso gestión del riesgo. Juan Pablo, pues mire, W Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación capturó a 3 de los involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Se trata de Luis Carlos Barreto Gántiva, ex subdirector, y Pedro Andrés Rodríguez Melo, ex asesor de Olmedo López, al igual que Eduardo Riveros Rey. Fueron capturados en las últimas horas. Se nos informa que las detenciones se dieron en los municipios de Cajicá y Tenjo. Noticia grande, Jenny, porque como usted lo dice, estas 3 personas han sido mencionadas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero, senadora María Fernanda, quiero regresar con usted e insistirle en una pregunta que le hacía mi compañera Laura Daniela al principio, y es su presunto vínculo con el señor Henry Cárdenas. ¿Es usted cercana al señor Henry Cárdenas? ¿Está usted detrás o aliada con él para este tema del paro, para promover estos bloqueos? Ay, no, por favor, o sea, esa pregunta no tiene sentido. Yo conozco a los dirigentes gremiales. Me impresiona es el afán de Petro de poner a sus bodegueros pagados con la plata de los colombianos a buscar fotos. Esa foto es de 5 años, además bien bonita. Creo que se lo voy a agradecer porque la voy a publicar por todos lados. Y Henry se ve más joven también. Yo soy invitada con frecuencia a muchos eventos gremiales, no puedo ir a todos. Y para que lo sepa el señor Mondragón, uno de los invitados a los eventos gremiales es César Tachón, el hoy director de la Agencia de Desarrollo Rural. Pregúntele si él va a estas reuniones de los transportadores. El transporte es la esencia de la circulación de la economía, como la circulación de la sangre. Eso lo entendió el vandalismo y la izquierda para bloquear un país como lo hicieron, donde participó el señor que está al otro lado de la línea telefónica, destruyendo Cali, destruyendo el Valle del Cauca. Y si aquí hubiera justicia, él debía estar preso, no diciendo barrabasadas. Ojalá algún día salga con votos propios y no en una lista cerrada donde le regalaron su curul. Sí, representante Mondragón, ¿a usted no le parece que el pacto histórico y el gobierno mismo está cayendo en lo mismo que cuestionaron durante el pasado paro nacional, y es estigmatizar de cierta forma la protesta social, calificar a todo el que participe en la protesta como alguien que tiene un interés de carácter político, y de pronto están haciendo oídos sordos a unas preocupaciones que pueden tener pues validez y que son también de sectores que se están viendo impactados por la situación en el país, más allá del debate técnico y de la responsabilidad que tiene el gobierno con este incremento en el precio del diésel? ¿Usted no cree que están estigmatizando esa protesta social que tanto defendían cuando ustedes están en la oposición? Bueno, me gusta mucho la pregunta porque la pregunta va con una afirmación. Usted está afirmando algo que yo creo, que los sectores de poder en el periodo cuando hubo el estallido social estigmatizaron la protesta social del estallido social, como acaba de hacerlo la senadora
Cabal. La senadora Cabal cree que a mí me deberían tener detenido y que la justicia debería tenerme preso por haber participado del estallido social. Entonces yo comparto con usted de que ellos lo que hicieron fue una estigmatización, una persecución contra los que estuvimos en el paro. Pero fíjense ustedes, ellos que dicen defender las instituciones no quieren reconocer que la policía, a través de la revista Semana, hicieron todo tipo de montajes en mi contra, señalándome de falsas acusaciones de que yo había destruido la ciudad, que había quemado, y a través de tutela, en segunda instancia, le tocó a la policía ofrecerme disculpas para rectificar toda la mala información que se había dado en Semana a través de un comandante de la policía. Pero como la señora Cabal dice defender las instituciones, pero le vale hongo, disculpen ustedes el término, pero es así, a ella le vale hongo la responsabilidad de defender las instituciones o respetar las instituciones, pues tiene que saber que la policía me ofreció excusas porque me acusaron de manera indebida y sin ninguna prueba. De tal manera que yo no entiendo por qué le arde tanto a la doctora Cabal de que yo sea hoy congresista, porque ella creen que los únicos congresistas tienen que ser los cañeros, los monopolios empresariales o los que han tenido vínculos con sectores de crimen. No, entonces yo en este caso lo que creo es que si hay una intencionalidad es de que el pueblo colombiano sepa la justeza de las reivindicaciones públicas. Si es justo en el estallido social que la gente reclamara en las calles porque había una reforma tributaria que le iba a aumentar los impuestos, no a los grandes ricos, sino a los impuestos indirectos. Don Alfredo, pero termino, Julio. Es que estamos hoy en otra cosa, don Alfredo, y usted está ya con una plataforma política del pasado que no tiene que ver con lo que está pasando hoy. Don Alfredo, muchísimas gracias por atendernos, ha sido usted muy gentil y ojalá que puedan superarse en este momento las diferencias de unos y otros y que retome. Bueno, estoy viendo, son ya 4 aeropuertos que no tienen combustible, no hay combustible en Villa de Leyva, está parada la movilización en varios sectores del departamento de Antioquia en materia de precisamente camiones. A don Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, muchas gracias. Doña María Fernanda, yo sí quiero hacerle una pregunta sobre su candidatura presidencial. La vez pasada usted no quedó como muy contenta por las reglas del juego que se plantearon dentro de su partido. Esta vez, ¿usted ya tiene claro cómo se va a escoger el candidato del Centro Democrático? No, todavía no hemos decidido la fórmula. Tenemos una reunión pendiente entre precandidatos y lo he dicho por todos los medios. La única figura que yo no aceptaría por el riesgo y por lo que sucedió, como usted lo dice la vez pasada, es ninguna encuesta interna que no sea confiable ni verificable la muestra sobre la que se aplica. Yo siempre prefiero la transparencia, la exposición pública, el ideal es la consulta pública abierta el día de las elecciones de Congreso, pero eso no quita la opción que pueda haber alguna fórmula de voto en la Convención Nacional, sí, solo sí, es reconocido que esa votación es confiable. Así es lo único que yo he dispuesto, porque de resto todo lo que hemos hecho es construir partido después de todas las adversidades. Senadora, aprovecho para desearle una feliz mañana y ojalá que superemos esta coyuntura. Muchas gracias. Gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.